Hola, en este vídeo vamos a aprender dos herramientas poderosas para resolver triángulos en geometría conocidos como la ley de senos y ley de cosenos. Si alguna vez se han preguntado cómo podemos calcular los lados o ángulos en triángulos que no son rectángulos, este es el momento indicado para aprender estos dos teoremas. Recordemos, en videos anteriores vimos que para poder encontrar lados o ángulos en triángulos que son rectángulos, triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90, utilizábamos las razones trigonométricas, lo de seno, coseno y tangente, ¿verdad? Opuesto, cateto, hipotenusa, el adyacente. Pero para los triángulos que no son rectángulos, vamos a utilizar estas dos leyes. Entonces vamos a ver cómo la ley de senos nos va a ayudar en triángulos que son oblicuos cuando tenemos relaciones proporcionales, y luego vamos a ver cómo la ley de cosenos extiende el teorema de Pitágoras, el famoso a a la 2 más b a la 2 igual a c a la 2, para cualquier triángulo, ¿verdad? Incluso cuando no tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué nos dice la ley de senos? Consideremos un triángulo, es por ejemplo este que tenemos acá, un triángulo ABC, que es un triángulo cualquiera, ¿verdad? Donde A minúscula corresponde a la medida de B hasta C, B minúscula corresponde a la medida de AC y C minúscula corresponde a la medida de A hasta B. ¿Okay? Luego tenemos tres ángulos. Tenemos el ángulo alfa, ¿verdad? Que es el que está comprendido entre B a C. Tenemos el ángulo zeta, que es el que está comprendido entre A, C y B. Y tenemos el ángulo beta, que es el que está comprendido entre A, B, C. ¿Okay? Tengo tres lados, tengo tres ángulos. El teorema de senos, nos dice esto de acá. Dice que sen del ángulo alfa entre A va a ser igual a seno del ángulo beta entre B igual a sen del ángulo zeta entre C. Una de las preguntas que siempre surge es: si en un triángulo a mí no me dicen quién es A, quién es B, quién es C y cuál es el ángulo alfa, beta y zeta, ¿cómo sé cuál es? Bueno, no importa cómo usted lo acomode. Lo único que tenemos que saber es lo siguiente. Si este es mi ángulo alfa, entonces tengo que utilizar el lado que está opuesto o al frente de ese ángulo. Por eso es que seno de alfa está dividido entre el lado A. ¿Por qué? Porque el lado A minúscula está frente a ese ángulo seno. Ahora, si yo tomo como referencia el ángulo beta, voy a utilizar el lado que está al frente de él, el opuesto, que en este caso sería B minúscula. Por eso es que sen de beta va dividido entre B, porque va dividido entre el lado que está opuesto a ese ángulo que yo estoy utilizando. O si yo tomo este ángulo de referencia, entonces voy a utilizar el lado opuesto, el lado que está al frente de ese ángulo que estamos tomando de referencia. Por eso es que sen de zeta aquí está dividido entre C. Entonces no importa cómo acomodemos A, B y C, los lados A, B y C, que lo que tenemos que saber es que si yo voy a utilizar un ángulo en específico, tengo que utilizar el lado que está al frente de ese ángulo que estoy tomando como referencia para escribir la ley de senos. Entonces esta ley de senos nos va a permitir encontrar la medida de los lados o la medida de los ángulos, dependiendo del problema que nos pongan, ¿verdad? Porque a veces nos van a preguntar por medida de ángulos y otras veces por la medida de lados. Luego, el teorema de coseno también es para aquellos triángulos, ¿verdad? Como un triángulo cualquiera. Igual tenemos medidas, ¿verdad? Tenemos aquí que lo que mide desde A hasta B lo denotan por una C. Lo que mide desde B hasta C está denotado con A. Y lo que mide desde A hasta C está denotado con C. Igual vamos a utilizar los ángulos como referencia. Entonces, la ley de cosenos nos dice esto, que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado igual a 2 menos B por C,
por coseno de alfa. Eso si quisiera encontrar el lado A. Si quisiera encontrar el lado B, entonces sería b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por coseno de beta. O si quisiéramos encontrar el lado C, entonces tenemos que c al cuadrado va a ser lo mismo que a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por coseno de zeta. Aquí también la pregunta es muy común, ¿cómo sé si no me dicen específicamente cuál es el lado A, B y C? ¿Cómo los ordeno? Bueno, usted los puede ordenar como usted guste. Nada más, lo único que tiene que saber es que si yo quiero, por ejemplo, encontrar este ángulo de acá, el ángulo θ, entonces el número que va a ir aquí a la izquierda del igual tiene que ser el lado que está al frente de ese ángulo que yo estoy tomando como referencia, que en este caso sería C. Y luego acá en el otro lado del igual, en el lado derecho, pues van a ir los otros dos lados que no he usado. Si yo tomo como referencia el ángulo B, beta, y quiero encontrar ese ángulo, pues voy a utilizar el lado que está opuesto. ¿Okay? Siempre utilizando el lado que está opuesto, tanto para senos, ley de senos, como para ley de cosenos. En el siguiente video vamos a ver ya ejemplos prácticos de cómo utilizar estas dos leyes.